Muy buen día a todos. Esta es la segunda temporada o el segundo personaje de nuestra serie Mentes Paso a Paso. Y hoy vamos a hablar de Hal Wilkerson. Para los que no ubican del todo el nombre, es Hal, el papá de Malcolm, de la serie de Malcolm in the Middle. Si no has visto la otra temporada o el otro personaje que hemos manejado, es Rika Furude, y puedes encontrarlo en los videos de esta misma página, la serie completa. Hoy vamos a explicar cómo se desarrolla este personaje, al igual que con Rika Furude, desde los datos más antiguos de los que dispongo hasta, bueno, el desarrollo más actual que se vio en la serie. Vamos con esta pequeña introducción. Personaje que llama bastante la atención, no por ser un personaje conflictivo hacia el entorno como lo son los demás personajes de la serie, sino porque, bueno, Hal más que nada es conflictivo hacia sí mismo, y mucho tiene que ver con su desarrollo hacia su familia, pero no hacia la que se ve en la serie, sino hacia su padre y sus demás familiares que conoció, o más bien con los que vivió antes de conocer a Lois. Lo más antiguo que podríamos decir de Hal es que sabemos que desde antes era una persona problemática, ya que hemos visto en varios capítulos que mencionan que desde antes era así, era muy parecido a sus hijos, sugiriéndonos que incluso pudieron haberlo heredado de él. Esta parte, si bien puede ser cierto, hay varios detalles en su familia que nos confirman que hay más detrás de ello y que el lado problemático de Hal no llegó a ser tanto como el de sus hijos, que realmente son unos sociópatas. Hal nos aclaran que él nació en una familia rica. En algunos capítulos podemos ver a Hal preocupado porque dice que su padre no le prestaba atención. Incluso en el capítulo donde van a la fiesta de cumpleaños de su papá, podemos darnos cuenta que su papá trata de arreglar las cosas con dinero o simplemente ignorando los problemas. Incluso es algo de lo que le reclama mucho Hal. Hal entonces podríamos saber que era conflictivo un tanto por llamar la atención. Realmente nunca se acopló a esa vida, vamos a decirlo, de tipo refinado que tenía su familia. Entonces esto lo hace tratar de llamar la atención a través de diferentes situaciones conflictivas, de las cuales nos mencionan mucho a la motocicleta. Pero hay un detalle que en más de una ocasión nos menciona en que Hal ya tiene el espíritu creativo, al igual que lo tiene por ejemplo su hijo Dewey, pero Dewey es por la música. Sin embargo, en más de un capítulo hemos visto que Hal tiene ciertos dotes en el baile y en el patinaje, que incluso mencionan que participó en un concurso de patinaje y ganó un buen puesto. Entonces, realmente esto nos da una persona que se despegó de la sociedad, digamos, es un desadaptado, más bien por su forma de manejarse y no tanto porque sea un sociópata de naturaleza, ya que incluso tiene varias cosas interesantes, y a lo largo de la serie vemos que varios personajes de hecho les agrada Hal, como los vecinos, pero los problemas que tienen son porque no les agrada su esposa. Bueno, estos datos son relevantes, ¿por qué? Porque también nos da a entender mucho su relación con Lois. Tenemos que Hal antes salía con Susan, la hermana de Lois.
Aquí no tenemos muchos datos para saber realmente qué fue lo que les atrajo de esa manera, pero sí sabemos que en algún momento dejó a Susan por Lois y que su hermana estaba consciente de esta relación. ¿A qué me refiero con esto? Lois sabía que le estaba robando el novio a su hermana, un tanto por celos y otra historia más larga de su desarrollo. De hecho, les recomiendo que si quieren entender un poco a Lois, el canal, si no me equivoco el nombre, Lalito Rams, hizo una cronología de Lois, la cual de hecho explica muchos de los factores que ocurren dentro de la familia de Malcolm. Ahora, cuando Hal se va con Lois la manejan en ese entonces como una chica atractiva, que de hecho tenía más de una pareja, de la cual en ese momento Hal solo era consciente de una. Entra un poco ahí ya su naturaleza de Hal de competencia y de llamar la atención. O sea, tal cual lo que les estoy tratando de decir es que Hal es alguien que más bien llama la atención. No tanto del todo como sus hijos, que en más de un capítulo incluso hacen chistes o explicaciones de que hay veces que no hacen las cosas por llamar la atención. Incluso en el caso de Reese hacen mucho el chiste de que no entiende el concepto de empatía ni lo puede imaginar porque es un sociópata. Hal no, Hal más bien quiere esa atención y ese control por parte de alguna figura superior, podríamos decir principalmente paterna, porque es donde tiene el mayor trauma que vamos a ver posteriormente. Lois es un poco más manipuladora ya en este momento, no es tan controlada, tan exigente, pero sí es bastante manipuladora ante las situaciones. Por ello es que también Hal se ve un tanto sometido a ello y empieza la competencia por tratar de ganar a Lois frente a la otra pareja. También tenemos que al final se queda con él y eso un tanto lo toma como un triunfo, pero sigue siendo celoso. Estos celos que no solo ocurren en el capítulo donde nosotros vimos que fueron al zoológico y conoce al antiguo novio y resulta que tenía más, estos celos más veces se ven en Hal. Celos que no son tanto como los de Lois, que en algún capítulo creyó que realmente Hal era infiel, sino celos de perderla. Realmente no siente que Lois le está engañando, sino que los demás se la roben. Algo que podemos llamar un poco proyección de sus mismas acciones al llamar la atención y tratar de quitar la atención de los demás y por así que quedarse con todo, como en el caso de que primero sale con Susan y después con su hermana y después tiene ciertas competencias donde en otros personajes vemos en el trabajo que incluso se pelea y dice que tiene un instinto asesino animal y ganas de matar, etcétera, donde realmente vemos su berrinche, su incapacidad de manejar ciertas situaciones por querer los beneficios que no tuvo de atención por parte de su padre. Incluso puede que, aunque esto no se aclare en la serie, tampoco tendremos un dato confirmado de que se haya planeado de esta forma, es que sus dotes artísticos también fueron una forma de llamar la atención de otras personas. Tenemos ya ahora una relación consumada donde se casan Lois y Hal. Ellos tienen a Francis. De hecho, Francis lo estaban pariendo durante la misma boda porque Lois no quería que fuera un hijo fuera del matrimonio. También después tenemos el dato donde Hal menciona que Lois y Francis están peleados desde que él tiene memoria. Lois menciona que Francis empezó, mencionan que cuando lo tuvo una infección, no pudo ver a su niño y después de un tiempo ya lo volvió a ver, pero ella se sintió mal y sintió celos de que su hijo estuviera feliz y no le extrañara. ¿Esto qué nos da? Primero, Hal
es una persona, como dijimos, trata de llamar la atención, necesita ser controlada, es inmadura. Al no llevar ningún plan de vida o expectativa hacia su futuro, que realmente lo único que planteaba era estar en contra de los pensamientos de su familia rica y demás, él realmente nunca se desarrolla en una carrera bien. Una vez menciona que tuvo una educación universitaria y cuando se pelea con Malcolm, pero nunca nos aclaran de qué y tampoco nos aclaran que realmente haya sido una educación que lo llevara a un puesto importante. Muchas veces lo vemos trabajar en puestos pequeños, incluso que lo castigan en los lugares más desagradables donde nadie lo aceptaría, pero lo tiene que aceptar por la necesidad que tiene el tener tantos hijos. También vemos que durante la relación él es dependiente del sexo, igual que su esposa. Los dos requieren bastantes horas de sexo, incluso mencionan que mínimo son 2 veces al día, por esa dependencia un tanto de atención, un tanto de inmadurez, al realmente tener una perspectiva más amplia. ¿Qué es más eso? En este caso no es tanto la falta de atención, sino que al no ser una persona con una expectativa de vida amplia o de deseos en sí mismos, se va por algo que de hecho en la humanidad lo jala fácilmente, que es el sexo. Algo que dice el Dr. House tiene razón, que a la humanidad lo que más le importa es el sexo. Es cierto para la gran mayoría. Entonces, ante falta de expectativas hacia sí mismo, bueno, es lo que recurre, lo que realmente disfruta y le da placer, más aún con una vida que ha destruido poco a poco por sus malas decisiones. Cuando entra a una nueva casa con Lois y con Francis, vemos los primeros problemas. Él incluso está harto de Francis porque desobedece y porque destruye sus cosas. Lois al principio trata de decirle que lo comprende y que no debe gritar y todo eso. Podríamos creer en este punto que ya hay cierta inconsistencia en el hecho de que Lois culpa a Francis por su conflicto personal. Pero no es del todo así, realmente sí tiene sentido, ya que al haber tenido esa separación, esa necesidad del niño que se siente traicionada o abandonada por el niño, busca alguna forma de compensación, siendo demasiado permisiva, algo que incluso sucede muy comúnmente en la vida real. Posteriormente, cuando lo ve en peligro, todo ese estrés lo condensa en furia, en un control a través de la fuerza y del miedo que mantiene a partir de ese momento. Hal al principio se desespera porque Francis no tiene control. Y bueno, un inmaduro tratando de educar a otro inmaduro no es algo viable. Entonces, cuando logra controlarlo, lo hizo a partir de la fuerza, se vuelve más dependiente aún. Incluso en algún momento mencionan que, sin especificar el tiempo, decidieron que Lois tomara todas las decisiones, valga la redundancia, de la relación de la pareja y de la familia, todas las decisiones importantes y la crianza de los hijos. En este punto, pues sí, Hal se evade de las responsabilidades como lo hizo desde pequeño y hasta cierto punto como lo hizo su padre, con la diferencia de que al no tener un desarrollo adecuado como el que tenía su padre, ni siquiera podría sustentarlas con dinero. Entonces simplemente le deja todo el trabajo de eso a Lois. Se vuelve aún más débil al tomar esa decisión porque decide que Lois también tome todas las opiniones propias para lo que va a hacer, lo que va a decir, lo que va a pensar y lo que va a sentir el mismo Hal. Esto incluso le genera más frustración. Podríamos creer que lo ayuda a evitar conflictos porque a veces se piensa que, bueno, si no tienes por qué decidir o las cosas las hacen ya por ti, te facilitará la vida. Pero no, empeora la inmadurez.
¿Por qué? Aquí ya mencioné que sus trabajos son miserables, son frustrantes para él, no tiene algún medio de crecimiento a partir de ellos. Aunque a veces diga que de pronto con amigos en la universidad o en demás momentos hicieron pequeños negocios para algo de dinero, también menciona después de que fueron un fracaso. Por lo tanto, tampoco tiene la habilidad de ser emprendedor. En su trabajo es muy constante que lo detesten. ¿Por qué? Porque es un pésimo empleado. No es responsable, hace las cosas mal. Incluso en alguno de los trabajos menciona que faltó todos los viernes por muchos años. Incluso por eso querían inculparlo de una estafa a nivel empresarial, al nivel de toda la corporación. Por suerte, Mrs. Malcolm se pudo salvar, pero nos deja ver mucho que está repitiendo ya patrones. Incluso vamos a ver que esto se repite bastante. Va a haber puntos donde ya les voy a decir que ocurre en varios capítulos, porque Hal, a diferencia de los demás personajes, bueno, más bien sería correcto decir, a diferencia de sus hijos, no va habiendo un cambio progresivo. ¿Por qué? Porque su cambio progresivo de la madurez ya ocurrió previo a la serie. Él ya es un adulto que representa patrones que se mantienen a través del tiempo si uno no los corrige en una etapa adecuada. Por eso vemos, por ejemplo, a Dewey como un niño muy maduro, muy alucinado al principio, pero después se vuelve más independiente, incluso se vuelve más maduro de todos. Algo que, de hecho, aunque no lo parezca, es racional, porque él lo apartaron, lo dejaron solo y tuvo que arreglárselas por su cuenta, lo cual lo hizo madurar. En el caso de Hal ya vemos cómo se condensan los patrones y se repiten de una o de otra forma. Ocurre con Francis. Con Francis tiene varios problemas donde menciona que le gritó, le imploró, lo sobornó, hizo todo para que dejara de hacer estupideces. Incluso lo manda a la escuela militarizada. Nada funciona. ¿Por qué? Porque realmente Hal no tiene ni la más mínima idea de cómo educarlo. De hecho, entra en crisis. Vemos que cada que trata de decirle algo a sus hijos está en pánico, porque además de todo sabe conscientemente que no tiene ningún poder en la familia. Se lo cedió a Lois y dijo que así iba a ser por siempre. ¿Dónde podemos ver esto? Capítulos donde él queda pendiente de cuidar a los niños y Lois se tiene que ir. En uno simplemente se pone a ayudar a Seramal como un robot asesino y enloquece queriendo ser un simple vándalo. En otro, Lois sale con unas amigas en la noche y él empieza a ver varios Hals alrededor de toda la casa diciéndole diferentes cosas. Haz ejercicio, haz esto, haz esto, haz esto. Algo que se vuelve incongruente para educar a cualquier niño, incluso si no fueran unos sociópatas como los hijos de él. Pues entonces, al tener esa incongruencia, esa locura, y sabiendo que hay ciertos patrones que se quedan muy fijos, como el hecho del sexo, bueno, Francis la agarra el modo. Incluso esto lo menciona a Dewey en algún momento, que hay una vela de vainilla que cuando se enciende ellos piensan solamente tener sexo. Todo esto hace que si una persona que de por sí ya es bastante sociópata, bastante conflictiva y no intenta comprender las cosas, simplemente se le domina a partir del miedo, es tan fácil de manejar, entonces se vuelve el objeto de sus hijos. Sus hijos generan más desastre. Se vuelve un círculo vicioso porque lo único que tienen es a Lois como cabeza de la familia, que ya de por sí tiene bastantes traumas del pasado por una madre horrible. Aida es la persona más horrible de la serie. Incluso su comportamiento llega a ser desagradable, incluso desde el punto de vista de los chamacos. Porque además de todo dejan claro que podría hacer las mismas cosas que hacen los hijos de Hal, pero creyendo que es algo necesario, a diferencia de los otros que por lo menos saben que es simple vandalismo. Esto nos lleva a que hijo con hijo la situación de la relación se va viendo más y más conflictiva. Podríamos decir que se vuelve una relación codependiente de ambos.
y hasta cierto punto estaríamos siendo honestos, porque más bien es la necesidad de atención de cada uno de los dos, que refleja mucho a partir del sexo y de la frustración que tienen hacia sus propias familias. Pero constantemente estuvieron a punto de separarse. Incluso vemos algunas escenas cuando ellos eran niños, ya existía Francis, Malcolm y Reese, pero no existía Dewey. Iban a ser Dewey y los demás eran niños. Vemos que incluso generan una bomba de humo que cubre la casa y están a punto de cortar, de separarse, de divorciarse, pero no funciona. Están tan apegados y son tan codependientes, uno por que necesita que Lois decida, y Lois porque necesita a alguien que realmente le siga, alguien que lo obedezca, alguien que esté debajo. Entonces, esta es una parte que sostiene su relación incluso más importante que, como mencionan a veces, que es por el sexo. Incluso lo dice a Francis, que todo es sexual. En parte sí, pero lo que los hace tener ese arraigo entre sí, que realmente no pudiesen encontrar lo mismo en otra persona. ¿Por qué? Porque Lois menciona que también ve a hombres, Hal no ve a otras mujeres, pero no pueden buscar eso en otras personas porque está la otra parte que realmente es un tipo dueño, esclavo, que los dos lo ven como algo necesario. Ahora,